que se llama La vida de Jesús. Y compartiré 12 versículos muy rápidamente para que podamos comprender un poco más de la vida de Jesús, a quienes la mayoría de las personas recuerdan el día de Navidad. El primer pasaje se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Y este primer pasaje presenta a Jesús como un regalo del cielo. El profeta Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este primer pasaje nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Los evangelios como Mateo y Lucas describen este acontecimiento extraordinario. Lo hemos visto simplificado la anterior semana en el teatro. El nacimiento de Jesús fue extraordinario. Fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Y su cumplimiento fue registrado no solo por los escritores bíblicos, sino también por historiadores no creyentes. Hombres como Flavio Josefo, entre otros historiadores, escriben de que Jesús realmente existió, lo que significa que Jesús no es un tema de religión. Jesús no es un tema de iglesia solamente. Jesús es un personaje histórico también. Existió, no es un hecho ficticio. No es el producto de la imaginación de un grupo de personas. Jesús vivió, existió y nació. Y esa es la primera verdad que usted nunca debe olvidar. No seguimos a un ideal. No seguimos a un producto de la imaginación de un grupo de personas. No seguimos a un Dios que nos inventamos. Seguimos a un Dios que vino y se hizo hombre. Y no solamente la Biblia, que es la palabra de Dios, certifica esto, sino la historia también. Tan fuerte fue que la historia de la humanidad se dividió en un antes de Cristo y un después de Cristo. Jesús es real. Y esa es la primera verdad que usted nunca debe olvidar. El segundo pasaje nos presenta a Jesús identificándose con el ser humano. En Lucas capítulo 2, verso 52, el Evangelio de Lucas dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús vino a esta tierra. El libro de Efesios dice que Él se despojó de toda su gloria y vino en forma de siervo. Él vino siendo el Rey de todos y nació en un humilde pesebre. Nació en un humilde pesebre. Creció con gente humilde. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino para identificarse con el ser humano. Él vino a esta tierra despojado de todo lo que Él era, para poder conocer de una forma más profunda al ser humano, para entenderte, para entender tus necesidades, tus emociones, tus alegrías, tus luchas, tus tristezas. Por eso dice la Biblia, vino en forma de ¿qué? De hombre. Creció como cualquier niño. Tuvo las luchas que cualquier niño tiene, cualquier joven. Llegó a los 30 de años. La Biblia dice que fue probado en todas las cosas, pero sin pecado. Jesús no es una estampita de alguien que quiere gobernar al mundo sin entender al mundo. Jesús vino al mundo y se identificó con el mundo. Él sabe lo que es perder a alguien cercano. Él sabe lo que es que te traicionen. Él sabe lo que es que te difamen, que te engañen. Jesús vino al mundo para identificarse con el ser humano. El tercer pasaje está en Mateo capítulo 4, verso 17. Y este tercer pasaje presenta a Jesús enseñando al ser humano la voluntad de Dios. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando tú lees los 3 evangelios, encontrarás la enseñanza de Jesús, extraordinaria.
Jesús vino a mostrarnos cuál es la voluntad del Padre. Y ese mensaje comenzaba con un mensaje de arrepentimiento, seguido de un mensaje donde nos presentaba la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Las enseñanzas de Jesús eran sencillas, pero eran poderosas. Él nos dio todas las herramientas para que nuestra mente, a través de su palabra y de su espíritu, fuera renovado y pudiésemos vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cuarto pasaje que quiero leer está en Mateo 4:23. Este pasaje presenta a Jesús ayudando a las personas. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús no solo vino a esta tierra, se identificó con el hombre y presentó un mensaje. Jesús fue más allá. Jesús actuó, se movió en favor del ser humano, de las personas. Jesús tocaba a la gente, ministraba sus necesidades, se interesaba en las personas y en su condición de hombre ayudó a cuantos pudo ayudar mientras estuvo en esta tierra en su condición de hombre. El quinto pasaje está en Juan capítulo 11, verso 43, que dice: y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y este pasaje presenta a Jesús obrando milagros extraordinarios. Jesús no solo se identificó con el hombre, no solo presentó el mensaje de la verdad, no solo presentó un mensaje, no solo con palabras, sino con acciones, sino que también obró grandes milagros y prodigios que demostraron su divinidad, su poder, que Él no era un simple ser humano. Él le ordenó a muertos como Lázaro que resucitaran. Sanó la vista de los ciegos, hizo andar a los paralíticos, echó fuera a los demonios. La Biblia registra una y otra vez milagros tras milagro extraordinario en la vida de Jesús. Jesús no solamente vino a decir algo, Él demostró con su propia vida que era algo. Sus obras hablaban de quién era Jesús. Sus obras declaraban que Él era Dios hecho carne. Así vino Jesús a esta tierra. El sexto pasaje que quiero leer está en Juan capítulo 11, verso 53. Así que desde aquel día acordaron en matarle. Este sexto pasaje nos presenta a Jesús comenzar a ser perseguido por el ser humano. Miren qué interesante es la historia de Jesús. Él viene a este mundo despojándose de todo, se identifica con el hombre, les presenta la verdad de Dios, ayuda a las personas, obra milagros extraordinarios. Y ahora el ser humano a quien viene a rescatar comienza a pensar cómo va a quitarle la vida a Jesús. Él solo vino a ayudarnos, pero fue despreciado desde su nacimiento. Cuando lees el Evangelio de Lucas y de Mateo, dice la Biblia, no había lugar para Jesús en el mesón. Desde que Él vino, no había lugar en el corazón del hombre. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero eso no frenó a Jesús. Él amaba tanto al ser humano que de todas formas Él vino para salvarnos, para darnos una oportunidad. El séptimo pasaje que quiero leer se encuentra a Jesús siendo menospreciado y golpeado. Marcos 15, 19 dice: y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. El Rey del universo estaba en esta tierra. Dios estaba entre los hombres, se había despojado de todo para salvar al hombre, pero ahora el hombre lo abofeteaba, lo escupía, lo golpeaba. ¿Cómo poder entender esto? Pero eso es lo que sucedió. Jesús no hizo nada para merecer ninguna de estas cosas. Sin embargo, lo soportó todo. El profeta Isaías ya había dicho de Jesús: como un cordero fue llevado al matadero y enmudeció su boca. Lo soportó todo. El noveno pasaje que quiero leer
El octavo pasaje que quiero leer está en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. ¿Quieres conocer el corazón de Jesús? Ese es el corazón de Jesús. Lo estaban humillando, lo estaban golpeando, lo estaban crucificando. Y Jesús nunca profirió maldición contra ellos. Siendo el dueño de todo, siendo el rey sobre todos, mientras lo golpeaban, mientras lo crucificaban, lo que salió de sus labios fue: Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Un corazón misericordioso, lleno de amor, lleno de gracia. Ese es el corazón de Jesús. El noveno pasaje que quiero leer está en Juan capítulo 19, verso 30. Y dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Sabes? La muerte en la cruz era la peor muerte que podía existir. Era una muerte diseñada para los bandidos, para los homicidas, los asesinos, Era una muerte terrible. Y fue ese tipo de muerte a la que Jesús llegó. Si tú buscas un poco en internet sobre la muerte en crucifixión, hay estudios médicos actuales que describen el dolor tan intenso que una persona podría sufrir en la cruz. Era insoportable. Pero Jesús fue esa cruz y murió en esa cruz. Nadie mató a Jesús, Él entregó su vida. La Biblia dice que Jesús, Él puso su vida y la vuelve a tomar. Él la entregó por amor, porque Él sabía que era la única forma de podernos salvar. Hace tiempo conté una historia acerca de una niña que se enfermó del corazón. Entonces, los padres mandaron a buscar un donante en todas partes, y el donante nunca aparecía. Finalmente un día el médico habló con los papás de aquella niña y le dijeron que tenía pocos días de vida si no apareció un donante. Ese día el padre entró en la casa, en el cuarto de la niña, la agarró de las manos. Era la hija que él amaba, y le dijo: mira, hija, yo solo quiero que sepas que yo nunca te voy a dejar, yo te amo con todo mi corazón. Yo nunca voy a estar lejos de ti. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. No tengas miedo. Al día siguiente, cuando la niña despertó, hubo una celebración en el hospital porque apareció un donante. Y la niña entró en cirugía. La historia cuenta que cuando esta niña salió de cirugía y llegó a casa después de su recuperación, ella preguntó todo el tiempo dónde estaba papá. Y mamá siempre trataba de disfrazar la historia de que papá había salido, no estaba. Pero aquel día, cuando volvió a casa, llegó el momento de decirle la verdad. Así que le entregó una carta de su papá. Y en la carta decía algo así. Decía: hija, yo te amo. Te amo como no he amado a nadie jamás. Eres mi hija. Y yo te había prometido nunca dejarte. He pensado cómo cumplir mi promesa. Y sabes, he llegado a una conclusión. Lo mejor que puedo hacer en la vida es entregarte mi corazón. Y le dijo: mira, no quiero que llores, no quiero que estés triste. Nadie me obligó, nadie me presionó. Yo te entregué mi corazón porque te amo. Lo que quiero es que tú corras, que tú cantes, que tú grites, que tú juegues. Haciendo esto, estarás honrando lo que la entrega que hice por ti. Hija, te amo. Nunca estaré lejos de ti. Y cada vez que tú seas feliz, yo estaré feliz. Te estoy entregando mi vida porque te amo. Solo un padre puede conocer ese sentimiento. Eso fue lo que Jesús hizo. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él te amó como nadie te va a amar en esta tierra. Y Él sabía que la única forma de salvarte era entregando su vida. Y por eso le entregó.
Fue doloroso, fue terrible, sí, pero lo hizo por amor. Y eso es un hecho que tú jamás debes de olvidar. El 10º pasaje que quiero leer está en Lucas capítulo 24 del 4 al 7 y dice: y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este pasaje nos habla y nos presenta a Jesús venciendo a la muerte. Ese niño que vino y nació en un humilde pesebre, se identificó con el hombre, les presentó el mensaje de la verdad, ayudó a su prójimo, hizo milagros extraordinarios, fue perseguido, fue crucificado y muerto. Al tercer día resucitó y venció la muerte. En el mundo hay miles de religiones, solo 3 de ellas postulan a un hombre como una especie de Dios. Pero sabes, ninguno de ellos ha resucitado. El único que ha resucitado fue Jesús. Hay una canción muy bonita que dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba de Abraham están los huesos de Abraham. Pero en la tumba de Cristo no existe ningún hueso, porque Cristo ha resucitado. Amén. Dale un aplauso a Jesús por ello. El 11º pasaje que quiero leer está en Juan capítulo 16, verso 22. Dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Este fue uno de los tantos versículos donde Jesús habló acerca de su regreso, de su segunda venida. Jesús, durante su estadía en la tierra, Él predicó la verdad, y entre los mensajes que predicó, Él dijo: voy a morir y voy a resucitar al tercer día, voy a ir al Padre, pero voy a regresar, voy a volver otra vez. Cuando tú ves la Biblia, todas las profecías de la Biblia se han cumplido. Desde las profecías que hablan del nacimiento de Jesús se cumplieron cuando Jesús nació. Quizá una de las pocas profecías que falta cumplirse es la venida de Cristo. Si el total se ha cumplido, ¿qué te hace pensar a ti que no se cumplirá lo último? Jesús, que prometió volver, dijo algo interesante en los evangelios. Él dijo: mi venida será como en los días de Noé. Y sabes, en los días de Noé, Dios se reveló a Noé y le dijo: la tierra será destruida con un diluvio en un tiempo donde jamás había llovido. ¿Qué significa eso? Que lo que Noé estaba diciéndoles a los seres humanos era una locura. ¿Cómo que va a llover si no conocemos lluvia? Sí, pero Dios dijo que va a llover y que el camino para salvarse es: aquí está el arca para salvarse. Pero nadie le creyó. Pero el día y la hora determinado, el cielo se abrió, aunque nadie creía, y sucedió lo que nadie esperaba. Llovió, y llovió tanto que se inundó todo, sucedió el diluvio, y solo se salvó Noé. En los tiempos de Noé, la tierra estaba caracterizada por la violencia, por la depravación sexual, por la maldad. Y Jesús dijo: será como en los días de Noé.
Porque como en los días de Noé, hoy en día la iglesia dice lo que Jesús dijo, Él volverá por segunda vez. Y la gente mira al cielo y dice, pero ¿cómo es que va a volver por segunda vez? ¿Cuándo alguien ha vuelto por segunda vez? Nunca en la historia se ha visto tal cosa. Nunca en la historia ha habido un diluvio. Pero el día y la hora que nadie sabe y que solo está en la potestad del Padre, tan cierto como un día el diluvio vino, Jesús volverá. Creamos o no creamos. Hayamos consagrado nuestra vida a Jesús o no lo hayamos hecho. Estemos de acuerdo con esa parte de la Biblia o tratemos de ignorarla, Jesús va a regresar. La primera vez dijo, vendrá y vino. Ahora Él dijo, resucitaré y resucitó. Ahora dijo, volveré y créame, un día tan cierto como su pastor está predicando desde este púlpito, así de real, Jesús va a volver. Él va a regresar. La pregunta es si nosotros estamos esperando su regreso. Hoy en día hay una corriente de personas que tratan de traer o de vivir el cielo en la tierra. Pero los apóstoles tenían la mirada en lo eterno. Los apóstoles tenían la mirada en la vuelta de Jesucristo a la tierra. Todos esperaban el regreso de Jesús y vivieron consagrados para Jesús. Y es algo que tú nunca debes de olvidar. Pablo vivía cada día esperando la venida de Cristo. Y tú y yo deberíamos vivir todos los días esperando el retorno de Jesús. La Biblia dice, peregrinos somos en esta tierra. Estamos de paso. ¿Podemos marcar una diferencia? Claro que sí. Pero no te enamores de la tierra, porque Jesús prometió cielos nuevos y tierra nueva. Jesús prometió un lugar donde no va a haber llanto, no va a haber lágrima, no va a haber dolor. Un lugar donde Dios mismo va a reinar. Él volverá por segunda vez. Y el último pasaje que quiero leer está en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Y dice, y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese Jesús que nació como un niño en un pesebre, creció y se identificó con el hombre, presentó la verdad de Dios, ayudó al prójimo, obró milagros extraordinarios, fue perseguido, fue llevado, fue a la cruz, murió en la cruz por nosotros, resucitó de la muerte, prometió que volvería. Y antes de irse, les dijo a sus seguidores, a sus discípulos, saben, yo me voy, pero en tanto que yo vuelvo, ustedes tienen una tarea. Y esa tarea es vayan y hagan discípulos en todas las naciones, prediquen el evangelio, presenten las buenas nuevas. Esa es la tarea que Jesús le dejó a su iglesia. Esa es la misión que Dios nos ha entregado. Con razón el libro de Proverbios dice, el que gana almas, ese es realmente sabio. Tenemos una misión que cumplir en tanto que nuestro buen Jesús retorna a esta tierra. En Navidad se recuerda el nacimiento de Jesús. Pero, querida iglesia, nunca se olviden que Jesús no se quedó en un pesebre. Nunca olviden que Jesús no se quedó siendo niño. El nacimiento fue apenas el inicio del plan redentor. Tienes que vivir recordando todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él prometió, todo lo que Él espera de ti. Entonces llevarás una vida victoriosa. En fechas como estas, tú puedes aprovechar la oportunidad para hablar de Jesús. Muchas personas recuerdan su nacimiento y está bien, pero habla de lo que Él hizo. Porque sabes, Jesús, que hizo tantas maravillas estando en vida, continúa haciendo las mismas maravillas hoy en día. Él no ha cambiado.
Esta mañana le dije lo siguiente a la iglesia. No sé si puede acompañarme el ministerio de alabanza con una adoración. Esta mañana le dije esto a la iglesia. Cuando el evento de Navidad acabó, alguien se acercó y me preguntó así: ¿por qué, pastor? Y yo le dije: ¿por qué qué? Me dijo: ¿por qué? ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué se han esforzado tanto? Han habido algunos del equipo que no han dormido nada. Noches y noches ahí trabajando, planificando, ensayando. Y alguien me dice: ¿por qué lo hacen, pastor? ¿Por qué más de 250 personas, sin que nadie les pague ni un centavo, están dispuestos a darlo todo? ¿Por qué? Yo le dije: mira, ¿por qué? Conocemos un Dios que cambia. Conocemos un Dios que transforma. Porque no estamos presentando una religión. Somos testigos que el amor de Dios sigue sanando, sigue restaurando, sigue cambiando, sigue restaurando hogares, sanando enfermos. Lo vivimos todos los días. Y queremos dar a conocer esa verdad a las personas. No las podemos callar. Por eso lo hacemos y lo haremos todos los días de nuestra vida. Tenemos una verdad que compartir con el mundo. Y es la verdad de un Dios que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, entregó su vida y resucitó y sigue viviendo. Por eso tenemos que ser como la estrella de la Navidad, resplandecer tanto que muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo a través de ello. Cuando predicamos el día domingo a esa multitud y salimos del evento, agarré al equipo más cercano y les dije: ¿se han dado cuenta de algo? ¿Qué, pastor? Seguimos siendo los mismos. Cuando le predicamos a una persona y cuando le predicamos a 5,000. ¿Sabes por qué? Porque no predicamos por la cantidad de un evento. Predicamos porque tenemos una verdad que compartir, con uno o con miles. Tenemos claridad de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Por eso predicamos. Si tú logras entender lo que Jesús ha hecho, lo que Él significa y lo que Él es, créeme, no vas a poderte callar las verdades de las buenas nuevas. Cuando salgas a la calle y mires en tu entorno familias sufriendo, matrimonios a punto del divorcio, hijos en las calles, y tú recuerdes que el Jesús a quien tú sirves es el que restaura familias, sana corazones, obra milagros extraordinarios, no te puedes quedar callado. Tienes que compartir tu fe con otros, porque esa es la tarea que Jesús nos dio. Y mientras tú lo vas haciendo, Dios sigue obrando un milagro extraordinario en tu vida y en la mía. Así que quiero invitarte a que en esta mañana podamos juntos recordar lo que Jesús ha hecho, darle gracias por su obra en la cruz y también examinar nuestro corazón y preguntarnos cómo estamos presentando a Jesús a través de nuestras vidas. Si tú tienes la medicina para una enfermedad, no puedes ser tan egoísta de guardártelo. ¿Cuántos aquí saben que Jesús sigue salvando? Compartan esa buena noticia. ¿Cuántos aquí han sido restaurados por Jesús? Compartan esa buena noticia a quienes no han sido restaurados. ¿Cuántos aquí han visto a sus familias ser restauradas y bendecidas cuando han llegado a Jesús? Hay familias que están sufriendo. ¿Cuántos jóvenes han estado aquí en drogas, en tantas cosas y hoy están sirviendo a Dios? Conocen la medicina. Por favor, no te la guardes. Compártela. ¿Quieres honrar a Jesús? Así como ese padre le dijo a esa niña: cada vez que tú cantes, grites, juegues, me estarás honrando. Cada vez que tú compartas el mensaje de Jesús y vivas las enseñanzas de Jesús, estarás honrando a aquel que dio su vida por ti. Entonces te invito a resplandecer en medio de un mundo que esté en tinieblas. Resplandece y presenta a Jesús, no solo con tus palabras, sino también con tus acciones. Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies.
Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.